Hola, 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 bienvenidos, bienvenidos, bienvenidísimos. Muchísimas gracias por estar ahí. Mi nombre es Carolina, tengo 53 años, si lo ven después del miércoles tengo 54 años. Y hoy un video sobre activos. Video siguiente, peelings, todo, de la A a la Z, como habíamos dicho en el vivo anterior. Y también microneedling, Dermapen, para el código de barras, video que se viene. No sé en qué orden, si va a ser primero peelings o después ese, o bueno, los dos los van a tener en el canal. Bien, activos para cada tipo de piel. ¿Qué cosa tenemos que tener en cuenta cuando, por ejemplo, leemos qué es lo que dice, qué es lo que tiene, qué ingredientes tiene cada producto y qué activos elegir para hacernos tratamientos, según el tipo de piel? Hoy voy a hablar de piel grasa o piel oleosa, acné, piel seca, arrugas y líneas finas, líneas de expresión también, poros dilatados, manchas, rosácea, ¿qué más? Piel madura, bueno, que vendría a ser la mía. Así que, bueno, voy con todo eso. Bueno, en primer lugar, pieles oleosas, pieles grasas, las que tienen exceso de sebo, ácido salicílico y tretinoína son los dos activos que a mí me gustan muchísimo, tanto en la composición de los serums, de cada cosa que vamos a usar, como en lociones, también para peeling, hay que tener en cuenta eso, el ácido salicílico y la tretinoína como segundo ingrediente. Para acné, ácido salicílico y alta frecuencia es un tratamiento espectacular. Eso en los próximos videos se los voy a mostrar. Luego, para poros dilatados, donde hay poros dilatados, para eliminar eso, para mejorar eso, hay una combinación ácido salicílico combinado con ácido glicólico va a ayudar muchísimo a tratarlo. Además de ayudar con los filamentos sebáceos. Es decir, ácido salicílico en el acné va para todo, alta frecuencia si se le puede agregar como un equipo de apoyo para todo el tratamiento que se vaya a hacer, ahí eso ya va a ser genial. Para pieles mixtas, niacinamida, zinc, ácido glicólico y té verde también se le puede agregar. También con respecto a estas pieles mixtas, en las zonas en las que hay mayor oleosidad, como puede ser frente, nariz, mentón, ácido salicílico es algo que viene súper bien. Voy a repetir siempre lo del ácido salicílico. Luego tenemos pieles secas. Acá estoy yo, y piel madura también estoy yo. Para pieles secas, el ácido glicólico es el número 1, es súper hidratante, más allá de ayudar con ácido hialurónico, a mantener la humedad, a mantener el ácido glicólico a la noche en fórmulas como por ejemplo cremas, serum, suspensiones, también peelings. Cuando hay una piel seca, ese peeling va a aportar un montón de hidratación a esa piel. Entonces, para piel seca, ácido glicólico, ácido láctico es otro. Ácido hialurónico, como siempre, ácido hialurónico, perdón. Péptidos y pantenol también son activos que funcionan súper bien con las pieles secas. Y algo para tener en cuenta. A la noche, una vez que te aplicaste un serum, después que te pusiste la crema hidratante, porque en la piel seca el serum solito, no, hay que ocluir con una crema luego. Y si podés después ponerte un poquito mínimo de vaselina sólida, que en el vivo se los voy a mostrar en el próximo video en vivo, por la noche, porque si no en la mañana eso es como muy pesado, va a ser genial, porque van a penetrar muchísimo mejor los activos que te pusiste antes. Como oclusivo para pieles secas, para pieles maduras, como la mía, a mis 53, 54, todo eso es genial. La vitamina C, por supuesto, es algo que se usa muchísimo en todo tipo de antioxidantes, pero la vitamina C por la mañana puede ser vitamina C y si resulta muy irritante puede ser resveratrol en lugar de vitamina C. Eso también va a ayudar a tener un poco más de luminosidad, va a colaborar con este tipo de pieles también. Pero los activos a tener en cuenta, lo que yo me fijo, en lo que yo presto atención cuando hay una piel seca es ácido glicólico, ácido láctico, ácido hialurónico para mantener la hidratación, pantenol y por la noche ocluir con vaselina sólida. Para las manchas, les dejé un montón de videos, pero hay uno en particular sobre ácido tranexámico. Me hizo un peeling con ácido tranexámico también, que se los voy a dejar por acá arriba en algún momento. Bien, para las manchas, 1, ácido tranexámico.
en todas sus formas. Hay en serum, hay para peeling, hay cremas que tienen, hay lociones con ácido tranexámico, de todo. Manchas, ácido tranexámico. También el ácido acelaico, otro ingrediente a tener en cuenta, la niacinamida, esos son los tres principales. Ácido tranexámico, niacinamida y ácido acelaico. ¿Se le puede agregar algo más? Sí, se le puede agregar algo más. Vitamina C, por ejemplo, que también va a ayudar en esas pieles en las cuales hay manchas. Pero mis principales son ácido tranexámico, niacinamida y ácido acelaico. Para la rosácea, lo que hay que hacer es calmar esa piel. Hay que tratar de usar cremas antirrojeces. Hablé en varios vivos sobre eso. Entonces, ácido acelaico y cremas antirrojeces para la rosácea son ideales. Y todo lo que es calmante, geles calmantes. Yo prefiero por ahí la consistencia más en gel y en serum acuoso que tenga estos ingredientes y que colabore a calmar esa piel. Así que crema antirrojeces, ácido acelaico y geles calmantes es lo que yo uso para pieles con rosácea. Pieles maduras, como la mía, a mis 53, 54, según cuando estés viendo este video, de ahí para arriba y un poquito más abajo también, a los 40 y pico también. Hay 3 activos tensores que yo uso muchísimo: silicio, argireline o argireline y Dimae. Esos 3 tienen que estar. Me fijo en cuanto ingrediente uso, en cuanto serum, tónico, loción, lo que sea que tenga algo de eso. Por supuesto me hago microneedling con argireline, con Dimae. Bueno, los uso muchísimo, con silicio también. Otra cosa a tener en cuenta para las pieles maduras, usar antioxidantes. Tratar de buscar que se neutralicen los radicales libres. Entonces, ¿qué cosas les aporto? Vitamina C, resveratrol, melatonina, lo uso sobre todo a la noche, un serum con melatonina, espectacular. Todos los antioxidantes que se le puedan agregar, bueno, ni hablar que mejor. Pero, número 1, ácido glicólico y ácido retinoico. Un día a la noche uso ácido glicólico, día siguiente retinoico y los voy alternando. El retinoico que uso lo tienen en el último video en vivo, que se los voy a dejar por acá arriba. Otra cosa, para tratar las arrugas, las líneas de expresión y la flacidez, hay una combinación que a mí me gusta mucho, que es el retinol y los péptidos. No los uso juntos, pero sí los combino en el mismo día. Diferentes momentos, puede ser por la mañana, por la noche, puede ser a la tarde uno y a la noche me pongo retinol. Pero péptidos durante el día uso. Eso para pieles maduras. Entonces, en síntesis, vamos rápido. Piel grasa, piel oleosa, para mí, número 1, ácido salicílico, aunque la tretinoína también puede andar, son cosas que están buenísimas. El ácido salicílico y el ácido glicólico combinados, un día uno, un día otro, o a la mañana uno, a la noche otro, luego siempre protector solar, para los poros dilatados funciona genial y ayuda también a eliminar los filamentos sebáceos. Luego, niacinamida, zinc, glicólico, puede ser té verde para la piel mixta. Para las manchas, el número 1, el tranexámico. Ya me vieron a mí acá haciendo de todo con tranexámico. También ácido acelaico, también la vitamina C para darle un poco de luz a esa piel y la niacinamida, por supuesto. Después, piel madura, como la mía, silicio, argireline, Dimae, 3 activos supertensores. La mezcla de usar retinol por la noche y péptidos durante el día ayuda muchísimo. Y después, antioxidantes para tratar vitamina C, resveratrol durante el día, a la mañana los uso. A la noche, melatonina y ácido glicólico y retinol alternados. Para la piel madura van bárbaros, vamos a eliminar líneas de expresión, arrugas y vamos a tensar también con todo eso. Por eso la importancia. Y luego para las pieles que tienen rosácea, todo lo que tenga efecto calmante, todo lo que descongestione. Y entre esas cosas hay cremas antirrojeces que son específicas para rosácea y luego ácido acelaico es otro activo que puede tenerse en cuenta para ese tipo de piel. Y otra cosita más, alta frecuencia es un equipo, ténganlo en cuenta porque para todas estas pieles que les acabo de decir anda súper bien. Y en los próximos videos, porque se viene uno de peeling luego y después microneedling para o Dermapen o Dermaroller puede ser también para el código de barras. Esos son los videos que se vienen. Y alta frecuencia creo que le va a seguir a eso
para cada tipo de piel, cómo la uso, y para el crecimiento del cabello, que es espectacular realmente. Bueno, hasta acá con el video de hoy. Les mando un besazo gigantesco. Los quiero un montón. Muchísimas gracias por estar ahí, por haberme esperado todo este tiempo en el que pasó de todo. Pero acá estamos. Hemos regresado. Los quiero, chicos. Les mando un besazo. Gracias, gracias, gracias.